Al salir del Davis en 1953, la guerrilla comunista se dividió en varios grupos que partieron hacia distintos lugares del sur del Tolima. Charro Negro y Tiro Fijo partieron con los 30, un grupo de 26 hombres y 4 mujeres hacia el sur, a la zona de Río Chiquito en el norte del departamento del Cauca. Por su parte, Isauro Llosa, alias Mayor Lister y su gente, emprendieron camino hacia el municipio Villarrica, en la falda suroccidental del páramo de Sumapaz, en donde comenzaron un proceso de desarme y negociaciones con el nuevo presidente, el general Rojas Pinilla. Esos ánimos de paz solo duraron un año, hasta que, en 1954, se avivó el movimiento agrario en el Alto Sumapaz y hubo una creciente ola anticomunista en las filas del ejército. Luego de tomarse el poder, el general Rojas Pinilla ofreció una amnistía para los insurgentes y miembros de la fuerza pública que hubieran cometido delitos asociados con el conflicto. Mientras que la mayoría de los liberales limpios se acogió, buena parte de los comunistas no lo hizo. Esa fue la puerta a la ofensiva contra las guerrillas comunistas y las pocas células liberales que permanecieron armadas. Septiembre de 1954. El presidente declaró ilegal el ejercicio del comunismo en el país. Por esas fechas, los liberales limpios, que se habían acogido a la amnistía, se aliaron con el gobierno para atacar el comunismo en uno de sus bastiones más importantes, Villarrica. Las confrontaciones que empezaron ese año se sostuvieron 6 meses más, hasta que, el 8 de junio de 1955, el gobierno comenzó un ataque con bombas napalm, que duró 3 días. Se lanzaron 50 bombas aproximadamente. El gobierno y los liberales limpios crearon un campo de concentración en el municipio de Cunday. Allí se practicaron toda clase de torturas y fusilamientos, sin contar los más de 100.000 desplazados guerrilleros y civiles que huyeron hacia las zonas El Pato, Ariari y Guayabero. Estos sitios posteriormente se constituirían como las llamadas repúblicas independientes, junto a Río Chiquito y Marquetalia. Es también en el 54 que Tiro Fijo o Manuel Marulanda Vélez se va a recorrer el sur del Tolima, norte del Huila e incluso parte del Cauca, para restablecer contacto con los demás líderes guerrilleros del territorio. En su ausencia, Ciro Trujillo queda al mando de Río Chiquito y Charro Negro de El Támaro, lugar que posteriormente sería bautizado como Marquetalia en honor a la tierra de muchos de los camaradas que provenían de Caldas. En 1957, la Junta Militar, conformada por 5 oficiales, asume la presidencia tan solo por un año. Mientras tanto, las guerrillas liberales se juntaron en lo que se llamaría la Reunión Organizacional del Movimiento Liberal Nacional Revolucionario del Sur del Tolima. En ella determinaron cuáles serían las leyes del movimiento y de los territorios bajo su dominio, como por ejemplo la prohibición de la venta y consumo de alcohol. Además, fue votada por unanimidad la petición de un liberal aliado con el gobierno, conocido como alias Mariachi, de prohibir cualquier relación entre los hombres de sus filas y los comunistas. Con ambos gobiernos militares y el comienzo del Frente Nacional en 1958, presidido por Lleras Camargo, Tiro Fijo se hizo a la idea de que pronto vendría un ataque a todas las zonas que la política denominó repúblicas independientes. Aún en medio de la tensión, Lleras Camargo puso en marcha el Plan Nacional para la Rehabilitación Nacional, en el que Manuel Marulanda, sin desarmarse, fue nombrado inspector de la construcción de la carretera entre Planadas, Gaitania, San Luis y Aleluya. El 1 de enero de 1959 triunfó la Revolución Cubana y las guerrillas comunistas de Colombia se convencieron de que la lucha armada era el camino para instaurar un gobierno comunista. Un año más tarde, alias Mariachi denunció a los comunistas asentados en Marquetalia por el robo de 200 reses. Isaías Pardo, un comunista, respondió que las habían robado porque el gobierno les había incumplido las promesas. Mariachi citó a Charro Negro a Gaitania para arreglar el asunto. Este último asistió sin saber que se dirigía a su propia muerte. Al enterarse del asesinato, Marulanda viajó tanto a Ibagué como a Neiva para denunciar el hecho. La única respuesta que obtuvo del ejército fue que pronto irían a poner el orden en la zona. El tono ofensivo de la respuesta causó que Tiro Fijo decidiera establecerse definitivamente en Marquetalia y convertir a la guerrilla comunista en comandos móviles, listos para huir en caso de cualquier ataque. En 1961 el discurso anticomunista llegó al Congreso en voz de Álvaro Gómez Hurtado, senador del Partido Conservador, quien denunció la existencia de repúblicas independientes en territorio colombiano que no reconocían la soberanía del Estado. Mientras tanto, en Marquetalia, Tiro Fijo convocó a las guerrillas comunistas de todo el país, siguiendo con su proyecto de unificarlas en un solo movimiento. A la reunión asistieron representantes de los grupos de Sumapaz, los Llanos Orientales, el Cauca, entre otros.
Varios criticaron a Tirofijo por sus múltiples ofensivas al ejército, pero él alegó que no se iba a dejar de nadie. Con la presidencia de Guillermo León Valencia, que empieza en 1962, el ejército entró a Natagaima por considerar que el Partido Comunista hacía las veces de Estado en esa zona. Ya en el 64 comienza la Operación Marquetalia, en la que se calcula participaron 16.000 militares con el objeto de encerrar a los insurgentes en su propio territorio. Sin embargo, Marulanda y su gente ya estaban enterados de los planes del gobierno, por lo que habían evacuado a sus familias y a los campesinos de la zona. Se quedaron 42 hombres para el combate. Tras su escape de la emboscada, Marulanda convocó la primera conferencia guerrillera en Río Chiquito, en donde deciden empezar a llamarse Bloque Sur. El gobierno continuó con la toma de las repúblicas independientes, razón por la cual la arremetida contra Río Chiquito no se hizo esperar. Antes del ataque, Tirofijo y su gente ya habían acordado una segunda conferencia en el río Duda, cerca al municipio La Uribe Meta. El encuentro, liderado por Jacobo Arenas, ideólogo del movimiento, se dio entre el 25 de abril y el 5 de mayo de 1966, cita en la que el Bloque Sur se constituyó como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Esta guerrilla permanecería armada 51 años más, hasta que el 1 de marzo de 2017, tras la referendación de los acuerdos de paz, comenzó el desarme.